Hola, voy a resolver el problema 5 de planos inclinados. El enunciado dice así: bajamos dos cajas, una encima de la otra, por una rampa inclinada 30 grados. La masa inferior es de 40 kilogramos y su coeficiente de rozamiento con el suelo es de 0,3. Y la masa superior es de 15 kilogramos y su coeficiente de rozamiento con la caja inferior es de 0,8. Nos pide que calculemos A, la fuerza que tendremos que ejercer para que ambas masas bajen con velocidad constante de 0,5 metros partido segundo. Y B, la fuerza de rozamiento de la masa superior. Empezamos analizando la situación. Las dos masas, debido al peso, tenderán a desplazarse hacia abajo por la rampa, acelerándose. Nosotros vamos a ejercer una fuerza hacia arriba de tal manera que las masas se desplacen hacia abajo pero sin acelerar, es decir, con velocidad constante. Nuestra fuerza tenderá a compensar la aceleración hacia abajo. Otro aspecto importante es que la masa 2 no se desplaza con respecto a la masa 1. La fuerza de rozamiento entre ellas, que es un rozamiento estático, hace que ambas bajen juntas, es decir, que la masa 2 no deslice sobre la masa 1. Vamos a empezar dibujando las fuerzas que actúan sobre la masa 1. Dibujo el eje X paralelo al plano inclinado y hacia abajo, porque ese es el sentido en el que se mueven las masas. El eje Y será perpendicular al plano inclinado. En el eje X tenemos hacia abajo la componente X del peso y el rozamiento con la masa 2, que he llamado fuerza de rozamiento 1,2. Hacia arriba tendremos la fuerza externa F y la fuerza de rozamiento con el suelo, que he llamado fuerza de rozamiento 1. En el eje Y tenemos la normal 1 hacia arriba y hacia abajo la componente Y del peso, P sub 1I, y la normal 1,2, es decir, la fuerza que la masa 2 ejerce sobre la masa 1. Recordamos que la masa 2 se apoya sobre la masa 1. Vamos a dibujar ahora las fuerzas que actúan sobre la masa 2. En el eje X tenemos hacia abajo la componente X del peso 2, es decir, P sub 2X, y hacia arriba la fuerza de rozamiento de la masa 2 con la masa 1, fuerza de rozamiento 2,1. En el eje Y tendremos hacia arriba la normal 1,2, es decir, la fuerza que la masa 1 ejerce sobre la masa 2 por estar apoyado en ella, y hacia abajo tenemos la componente Y de P sub 2, es decir, P sub 2I. Una vez que hemos dibujado todas las fuerzas, podemos escribir las ecuaciones para cada masa. Empezamos por la masa 1. En el eje X tendremos P sub 1X más fuerza de rozamiento 1,2 menos fuerza de rozamiento 1 menos fuerza igual a 0. Igual a 0 porque la masa 1 no se acelera, baja con velocidad constante según el enunciado del problema. En el eje Y tendremos normal 1 menos normal 1,2 menos peso 1I es igual a 0. Para la masa 2 tendremos en el eje X P sub 2X menos fuerza de rozamiento 1 igual a 0. Igual a 0 porque la masa 2 no se acelera, baja con velocidad constante, solidaria a la masa 1. Y en el eje Y tendremos normal 2,1 menos P sub 2I igual a 0. Mantenemos el dibujo de las fuerzas y las ecuaciones para cada masa y vamos a tratar de obtener cierta información de estas ecuaciones. De la ecuación para el eje Y de la masa 1, obtenemos que la normal 1 será igual a la normal 1,2 más P sub 1I. De la ecuación para el eje X de la masa 2, obtenemos que la fuerza de rozamiento 2,1 es igual a P sub 2X. De la ecuación para el eje Y de la masa 2, obtenemos que la normal 2,1 es igual a P sub 2I. Y además sabemos, porque lo hemos hecho muchas veces, que P sub 1X es igual a P sub 1 por el seno de alfa, y P sub 1I es igual a P sub
1 por coseno de alfa. De la misma manera, P sub 2x es igual a P sub 2 por el seno de alfa y P sub 2i es igual a P sub 2 por coseno de alfa. Después de todo este trabajo previo, ya podemos responder a la primera cuestión. Vamos a calcular la fuerza F que tendremos que ejercer para que ambas masas bajen con velocidad constante. Despejamos la fuerza en la primera ecuación, de manera que F será igual a P sub 1x más fuerza de rozamiento 1,2 menos fuerza de rozamiento 1. La fuerza de rozamiento 1 será igual al coeficiente de rozamiento 1 por la normal 1. Y la normal 1 hemos visto que era igual a normal 1,2 más P sub 1i. Solo tenemos que despejar n sub 1 en la ecuación para el eje y de la masa 1. Pero además, la normal 1,2 es igual, como también hemos visto, a P sub 2i. Solo tenemos que despejar normal 1,2 de la ecuación para el eje y de la masa 2. De manera que la fuerza de rozamiento 1 será igual al coeficiente de rozamiento 1 que multiplica a un paréntesis donde tenemos el peso sub 2i más el peso sub 1i sumados. La fuerza de rozamiento 1,2, que es la misma que la fuerza de rozamiento 2,1, será igual a P sub 2x, como se obtiene de la ecuación para el eje x de la masa 2. Alguien podría pensar que la fuerza de rozamiento 2,1 debería ser igual a un coeficiente de rozamiento por la normal, pero entre la masa 1 y la masa 2 no hay movimiento, por lo que actúa el rozamiento estático, que siempre es menor o igual que el coeficiente de rozamiento por la normal. Si esto no lo tenéis claro, os recuerdo que he dedicado 3 problemas a trabajarlo dentro de este mismo apartado. Son los problemas 4, 4 asterisco y 4 asterisco asterisco. Con todo esto ya podemos escribir la expresión para la fuerza F. La fuerza F será igual a P sub 1x más P sub 2x menos el coeficiente de rozamiento 1 por P sub 2i más P sub 1i. Nos quedamos con esta expresión y la desarrollamos. P sub 1x es P sub 1 por el seno de alfa, P sub 2x es P sub 2 por el seno de alfa, P sub 2i es P sub 2 coseno de alfa y P sub 1i es P sub 1 coseno de alfa. Sustituimos todos estos parámetros por sus valores. Los tenéis todos en el enunciado del problema. Y operando llegamos al resultado final. La fuerza que nos piden es de 129,46 newtons. Y recuadramos la solución. Si os fijáis, no me he entretenido en manipular la expresión para la fuerza, y enseguida he sustituido los parámetros por sus valores para obtener el resultado final. Sin embargo, en ciertos niveles, como ya he dicho en vídeos anteriores, es conveniente, antes de sustituir, manipular un poco la expresión. Eso es lo que voy a hacer ahora para aquellos estudiantes más valientes que se atrevan con ello. Partimos de la expresión anterior. En los dos primeros términos de la derecha sacamos g seno de 30 de factor común y en el tercero sacamos fuera del paréntesis g coseno de 30. Si os fijáis, ahora los dos miembros que se quedan a la derecha están multiplicados por el paréntesis masa 1 más masa 2 y también contienen g. Podemos sacar entonces de factor común g por el paréntesis masa 1 más masa 2, obteniendo de esta manera una expresión mucho más compacta. Ahí la tenéis en pantalla. Si sustituimos ahora, obtenemos por supuesto el mismo valor para la fuerza que habíamos obtenido anteriormente, es decir, 129,46 newtons. Bueno, vamos a por el apartado B, que nos pide la fuerza de rozamiento de la masa 2. Vuelvo a poner el dibujo de las fuerzas que intervienen sobre la masa 2 y sus ecuaciones. De la primera de esas ecuaciones podemos despejar la fuerza de rozamiento 2,1, que será igual a P sub 2x. Es decir, la fuerza de rozamiento 2,1 será igual a P sub 2 por el seno de alfa.
y sustituyendo obtendremos que la fuerza de rozamiento 2,1, que es la fuerza de rozamiento que nos pide este apartado, es igual a 73,5 newtons. Y recuadramos la solución. Pues eso es todo. Os dejo con la solución de los dos apartados del problema. Un saludo y hasta pronto.